Import/export desde Paraguay, régimen aduanero, RUC exportador y licencias. Paraguay tiene una de las plataformas de comercio exterior más flexibles y con menor carga burocrática de la región. Combinado con su ubicación estratégica en el corazón del Mercosur, el régimen aduanero paraguayo ofrece ventanas reales para importadores y exportadores regionales. En esta guía repasamos cómo se estructura una operación de import/export desde Paraguay, RUC exportador, documentos, licencias y preferencias arancelarias. Marco institucional. Los actores principales son DNIT, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Fusionó la antigua DNA, aduana, con la SED, tributaria, a partir de 2023. Es el organismo rector de aduanas y tributos. MIC, Ministerio de Industria y Comercio. Otorga licencias y autorizaciones específicas. REDIEX, Red de Inversiones y Exportaciones. Ventanilla promocional para pymes exportadoras. SENACSA e INAN. Controles sanitarios, animal y alimentario. SEDECO. Protección al consumidor y control de etiquetado. RUC exportador e importador. Toda empresa que quiera operar en comercio exterior debe inscribirse ante la DNIT y obtener un RUC con rubro habilitado para importación/exportación. No es un RUC distinto, es el mismo RUC con actividades económicas habilitadas. El trámite. Inscripción en DNIT con actividad económica de comercio internacional. Obtención de usuario y clave del sistema SOFIA, Sistema de Gestión Aduanera. Alta de despachante de aduana matriculado que firmará los documentos. Registro en REDIEX si aplica para programas promocionales. Documentos aduaneros clave. DUI, Despacho Único de Importación. Documento principal de toda importación definitiva. Contiene clasificación arancelaria, NCM, valor CIF, aranceles y liquidación de IVA. DEP, Despacho de Exportación. Equivalente a la exportación. Detalla mercadería, valor FOB, país de destino, régimen aplicable. Manifiesto de carga. Documento del transportista que acompaña toda mercadería en tránsito. Factura comercial y packing list. Documentos comerciales estándar, firmados por el exportador. Certificado de origen. Acredita el cumplimiento de reglas Mercosur u otros acuerdos. El trámite se realiza electrónicamente a través de SOFIA y se liquidan aranceles e IVA en línea. Régimen común, importación definitiva. El importador paga, al momento del despacho. Arancel externo común, AS, del Mercosur. Varía según NCM, puede ser 0%, bienes de capital, informática, ciertos insumos, hasta 35%, productos con protección arancelaria. IVA importación 10%. Sobre CIF y arancel. Tasa de servicios aduaneros. Porcentaje pequeño. ISC, impuesto selectivo al consumo, cuando aplica, cigarrillos, bebidas alcohólicas, autos. El IVA pagado en la importación es crédito fiscal contra el IVA débito de ventas locales. Por eso, para una empresa que revende en Paraguay, el IVA de importación no es un costo final. Regímenes especiales. Admisión temporal/maquila. Ver detalle en nuestra guía de maquila bajo Ley 1064/97, vigente hasta septiembre de 2026 por transición a Ley 7547/2025. Los insumos entran sin pagar aranceles ni IVA y el producto se reexporta. Drawback. Restitución total o parcial de aranceles cuando se exporta un bien fabricado con insumos importados. Despacho anticipado. Liquidación y pago antes del arribo de la mercadería para reducir tiempo en puerto/aduana. Zonas francas, Ciudad del Este, Villeta. Régimen extraterritorial aduanero. Preferencias arancelarias Mercosur. Paraguay es miembro pleno del Mercosur. Las mercaderías originarias del bloque circulan con arancel 0% bajo presentación del certificado de origen Mercosur. Esto convierte a Paraguay en plataforma ideal para reexportar a Brasil, Argentina y Uruguay sin carga arancelaria. Además, Paraguay mantiene acuerdos de preferencias con México, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, EIS 35, 36, 58,
59, 62 y 63. Y convenios SGP con la UE y Estados Unidos para ciertos productos. Logística habitual. Los corredores principales son Hidrovía Paraguay-Paraná. Puertos en Villeta, Asunción, Concepción y San Antonio. Acceso al Atlántico vía Argentina/Uruguay. Predomina para granos, cargas voluminosas y quemadetis. Frontera Foz do Iguazú/Ciudad del Este. Puente de la Amistad, corredor clave para comercio con Brasil. Frontera Clorinda/Puerto Falcón. Paso hacia el norte argentino. Aeropuerto Silvio Pettirossi, Luque. Carga aérea para electrónica, farma y perecederos de alto valor. Requisitos específicos por categoría. Alimentos, registro INAN, etiquetado conforme RTM Mercosur, habilitación del establecimiento. Productos veterinarios y carnes, Cenaxa emite los certificados sanitarios. Medicamentos y cosméticos, Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, DINAVISA. Telecomunicaciones, Conatel homologa equipos antes de la importación. Defensa, DIMABEL, licencias previas del Ministerio de Defensa. Tiempos y costos realistas. Alta de RUP con rubro importador, 5 a 10 días hábiles. Despacho de importación, 2 a 5 días promedio una vez arribada la mercadería. Honorarios despachante, entre 0,5% y 1,5% del CIF, con mínimos. Aranceles varían dramáticamente por NCM, proyectar con el arancel integrado en Sofía antes de comprometer. Integración con IRE e IVA. Las operaciones de comercio exterior se integran al sistema tributario general, el IVA importación es crédito fiscal, las exportaciones están gravadas a tasa 0%, con recupero del IVA de insumos, y el resultado de la operación queda alcanzado por IRE al 10% sobre utilidad neta. Errores frecuentes. Subdeclarar valor en aduana, la DNIT cruza bases de datos y aplica ajustes con multas significativas. Usar despachantes no matriculados o con baja performance, puede duplicar tiempos. No pedir certificado de origen Mercosur en el exportador, se pierde el arancel 0% en destino. Omitir licencias sanitarias, la mercadería queda retenida hasta regularizar. Exportaciones, ventajas fiscales concretas. Exportar desde Paraguay suma beneficios que raramente se encuentran en la región combinados. IVA 0% sobre la operación de exportación, con derecho a devolver el IVA crédito acumulado por insumos. IRE 10% sobre la utilidad neta, una de las tasas más bajas del continente. Exención o reducción de algunos tributos locales en zonas promocionales. Mecanismo de drawback para restituir aranceles pagados sobre insumos importados cuando el producto se exporta. Bajo costo de operación logística hacia el Atlántico por hidrovía. Importación de bienes de capital. Para una empresa que se instala a producir o a armar operación logística, la importación de bienes de capital, máquinas, equipos de producción, vehículos industriales, tiene régimen de arancel 0% en la mayoría de las NCM y posibilidad de financiarla. El IVA importación se recupera como crédito contra IVA débito posterior. Efecto neto. Compra de maquinaria en condiciones similares a las de una multinacional global, desde una empresa paraguaya. Casos de uso reales en Paraguay 2026. Distribuidor regional de electrónica que importa desde Asia y redistribuye a Argentina y Brasil desde Ciudad del Este. Exportador de quemadetis, soja, carne, yerba, que usa la hidrovía hacia Rosario o Uruguay. Fabricante de autopartes en régimen de maquila que exporta a cadenas de valor brasileñas. Operador de servicios BPO que exporta servicios a clientes en Estados Unidos bajo régimen de exportación de servicios. Importador de insumos farmacéuticos bajo licencia DINAVISA. Obligaciones post-operación. Además del despacho, el operador debe presentar IVA mensualmente con integración de operaciones de comercio exterior. Declarar IRE anual con el resultado consolidado. Archivar documentación aduanera durante el plazo de prescripción. 5 años. Si usa régimen de admisión temporal, llevar control de saldos pendientes de reexportación para evitar caducidad de beneficios. Diferencia clave entre exportación de bienes y de servicios. La exportación de bienes sigue el régimen aduanero tradicional, DEP, certificado de origen,
control físico en aduana. Está grabada a IVA 0% con recupero del crédito. La exportación de servicios, BPO, software, consultoría, tiene un tratamiento particular. La factura debe emitirse electrónicamente a un cliente domiciliado en el exterior. El servicio debe prestarse desde Paraguay y utilizarse en el exterior. Bajo esas condiciones, no se aplica IVA, o se aplica a tasa 0% con recupero. La DNIT exige respaldo documental del contrato y del pago recibido desde el exterior. Hidrovía, el corredor logístico clave. La hidrovía Paraguay-Paraná es un sistema de 3.442 kilómetros navegables que conecta el corazón sudamericano con el Océano Atlántico. Para Paraguay representa. Más del 70% de las exportaciones salen por vías fluviales. Puertos principales: Villeta, próximo a Asunción, Concepción y San Antonio. Tarifas competitivas frente al transporte terrestre de larga distancia. Dependencia de las condiciones hidrológicas, en años secos se restringen calados. Costos logísticos indicativos 2026. Flete marítimo Asia, Paraguay vía Montevideo, $3.500, 5.000 por contenedor de 40. Flete Europa, Paraguay, $4.000, 6.500. Flete Brasil Sureste, Paraguay, $1.500, 2.800 por camión de 30 toneladas. Despacho aduanero, $300, 700 por DUI. Almacenaje portuario, variable según tiempo de estadía. Zonas francas. Paraguay cuenta con zonas francas industriales y comerciales. Las empresas radicadas ahí tienen régimen aduanero especial con tributación única reducida. Flexibilidad para manufactura, ensamblaje y logística tipo hub. Exención de varios tributos mientras la operación sea extraterritorial. Son complementarias al régimen de maquila. Cada empresa elige según perfil productivo y mercado destino. Integración con residencia fiscal y sociedad operativa. Para un founder que se estructura en Paraguay, una arquitectura típica.